Bien, buenas tardes. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, con toda la alegría de estar de nuevo hoy acá con este proyecto maravilloso que se llama Socialmente, donde tenemos como propósito acompañar a las personas en todo lo que es el bienestar de su salud mental, a las familias, a las empresas, a las organizaciones, bueno, a todas estas personas que queremos cada vez tener un mejor bienestar y trabajar cada día en tener las mejores condiciones. Bien, hoy tenemos un espacio muy bonito, un taller que está basado en el tema de las emociones. Tiene como nombre la brújula emocional. Saludo por allá también a Felipe Álvarez que nos está saludando. Pues, permítanme, voy a compartir con ustedes la presentación que tenemos para el día de hoy y les voy a pedir que nos dispongamos a conectarnos. Este es un espacio, yo les programé 45 minutos, de pronto nos demoremos 5 o 10 minuticos más. Les voy a pedir que nos conectemos con este espacio, que soltemos el celular, que nos regalemos este espaciecito de tiempo y de vida para nosotros, que estemos cómodamente. Les voy a pedir también que cierren los ojos en este momento. Vamos a cerrar los ojos, vamos a sentarnos bien. Vamos a tener las piernas en el suelo, vamos a tener los brazos, los podemos poner encima de las piernas y hagamos ese ejercicio que nos gusta hacer para iniciar de respiración, de concentración, que nos ayude a estar aquí presentes. Entonces vamos a respirar profundamente, vamos a hacerlo 3 veces, vamos a hacerlo, empecemos por la primera. Sostenemos un momento, exhalamos, vamos a mirarnos hacia adentro, vamos a pensar en cómo llega el aire de nuestros pulmones, ¿sí? Vamos a inhalar. Contamos lentamente, vamos a hacerlo por tercera vez y última para que iniciemos. Recordemos que con la respiración nosotros podemos tener el control de nuestra mente. Y antes de empezar con la presentación, les traigo una pequeña historia que quiero compartir. Se llama La Brújula Perdida. Y había una vez una aventurera que se llamaba Valeria. Valeria soñaba con explorar la selva más densa del mundo. Un día, armada con su mapa, consiguió su mapa y se llevó la brújula, esa brújula que tanto quería, la más moderna, la más confiable, y Valeria se adentró dentro de árboles gigantes en esa selva. Decidió encontrar una cascada que le habían hablado mucho, es una cascada por allá secreta, y había escuchado muchos mitos sobre ellas y leyendas sobre esa cascada. Empezó a adentrar, pero al tercer día del viaje le pasó algo inesperado a Valeria, y fue que la brújula se le cayó, y la brújula cayó en un río, y ese río estaba turbulento, se la llevó, las aguas se llevaron para siempre esa brújula, y entonces Valeria quedó muy preocupada, que tenía mapa, pero no tenía brújula, y esa brújula era con la que ella confiaba hacia dónde quería ir. Entonces, cuando esa brújula se perdió, pues Valeria se sintió perdida. El mapa pues ya no tenía sentido. ¿Para qué el mapa si no había brújula? Lo que había era miedo y se paralizó. Y empezó a pensar Valeria, ¿y si tomo el camino equivocado? ¿Y si nunca salgo de aquí? ¿Y si me pierdo? Realmente no sé dónde estoy. Se sentó en un tronco por un momento Valeria y cuando estaba en ese tronco empezó a respirar profundamente. Respiró profundamente y recordó esas palabras que alguna vez la abuela le decía. Su abuela era una mujer muy sabia de la selva, que había estado muchas veces en la selva. Y esa abuela le decía, mira, cuando no sepas qué hacer, escucha, escucha. Acaba con los ruidos y escucha. Hasta el silencio tiene algo que decirte. Entonces, en lugar de luchar contra toda esa desorientación, todo ese miedo, Valeria es un cambio radical. Se detuvo a sentir y a escuchar y respiraba. Y empezó Valeria a notar que el corazón ya no latía tan rápido, sí, porque tenía miedo, pero ya no dejó de sentir ese miedo. Pero también empezó a sentir que los pies estaban llenos de energía y sentía como una emoción. Y a rato volvía a sentir miedo, entonces estaba ocupando muchas emociones. Siguió el impulso cuando empezó a sentir que el viento daba en su rostro y empezó a seguir ese impulso, el canto de los pájaros e incluso un poco de la intuición, de eso que ella creía ella misma. Y por sorpresa, esas señales, esas pequeñas señales, pero que fueron claras y suficientes, la guiaron hasta la cascada.
pudo llegar a esa cascada secreta. No necesitó la brújula de metal, no la necesitó, porque había descubierto la brújula aún más poderosa, sus emociones. Logró escuchar sus emociones, logró guiarse y logró llegar a la cascada. Quería contarles esa historia para adentrarnos, porque alguna vez como Valeria, muchas veces nosotros hemos sentido que perdemos el rumbo emocional, pero no escuchamos, no nos detenemos y no sabemos qué está pasando a nuestro interior. Entonces quería hacer esa metáfora, quería empezar por allí, porque eso que le ha pasado a Valeria nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Y por eso vamos a estar en este taller tan maravilloso que hemos traído el día de hoy, que se llama Brújula Emocional. Hoy vamos a estar centrados en escuchar un poco y entender las emociones, al menos las básicas, saber qué relación hay entre las emociones y el cuerpo, ¿cierto? Y cómo yo puedo empezar a aplicar algunas tácticas, herramientas o algunas prácticas para escuchar mucho más mis emociones y entender qué me quieren decir. Entonces, recuerden que cuando hay una frase acá en azul, para quienes llegan, ese es el mantra. Esa es la idea principal que queremos compartir con el taller de hoy. Y si yo se las voy a contar, la voy a leer y luego lo vamos a hacer todos juntos. Entonces, mis emociones no son un ruido, mis emociones no son un ruido, son señales. Las escucho, las honro y aprendo de su lenguaje. Mis emociones no son un ruido, son señales. Las escucho, las honro y aprendo de su lenguaje. Bien, te los invito a que cerremos los ojos, quienes nos quieran cerrar, concentraditos, quienes quieran abrir el micrófono lo pueden hacer. Y cuando yo cuente 3, vamos a repetir el mantra entre todos. ¿Les parece? Pues vamos. 1, 2 y 3. Vamos juntos. Mis emociones No, no son un no, ruido, no son ruido, son señales. son Las señales, escucho, las honro escucho, y las aprendo. honro y aprendo de su lenguaje. Y aprendo de su lenguaje. Vamos a ver eso hoy porque las emociones no son ni buenas ni malas, no son ni correctas ni incorrectas. Esas emociones están ahí porque algo nos quieren decir. Y muchas veces nos han hablado y nosotros no las hemos escuchado por el ruido, ¿cierto? Hay que hacer como Valeria, sentarnos en el tronco del árbol, respirar profundo siguiendo ese mensaje que le dio la abuela y escuchar las señales. Entonces imagina que tus emociones son como una brújula. Las emociones son como esa brújula interna. Está diseñada, las emociones están diseñadas para guiarnos a través de experiencias, a través de experiencias. Así como una brújula señala para dónde va, ¿sí? Hacia el norte, hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el sur, pues las emociones a nosotros nos indican qué es importante para nosotros, qué necesitamos atender o qué está pidiendo tu bienestar. Las emociones están ahí como señales, nos están hablando y nos están hablando también desde el cuerpo, porque el cuerpo empieza a sentirlas. Ahorita vamos a ver dónde podemos sentir las emociones. Recuerden que nosotros tenemos un cerebro maravilloso, lleno de neuronas, pero nosotros también tenemos neuronas en un segundo cerebro, que es todo el aparato digestivo. Aquí también tenemos neuronas y por eso sentimos mariposas y por eso sentimos emociones y por eso sentimos cosas y vibraciones en el estómago. Entonces las emociones son como la brújula, nos señalan para dónde vamos, ¿cierto? Nos dicen en verdad a qué debemos de atender nosotros, qué está pidiendo tu bienestar, ¿sí? Muchas veces no escuchamos esa parte. Entonces la brújula emocional es una metáfora que hemos querido traer hoy y que nos invita a dejar, que les queremos dejar con ese taller, entender que las emociones no son buenas o malas. Si hay una emoción de tristeza y una emoción de ira, hay que entender por qué esa emoción en ese momento y qué nos quiere decir, ¿sí? Y qué necesitamos hacer a partir de esa emoción, porque hay un cambio, porque tenemos que reconocer los mensajes que esas emociones nos están dando. La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, que esas son las emociones básicas, no son accidentes, ellas no pasan porque sí, son señales, son alarmas que nos hablan de nuestros deseos, de nuestros límites, de nuestras heridas, de nuestras oportunidades, de lo que nosotros tenemos que leer, aprender a entender y a ver con calma. Por eso siempre, como lo decíamos en viaje a mi interior, deja la prisa de tanto que hacer y sácate unas vacaciones diarias, en un periodo de 2 horas y sacas 5 minutos y cada 2 horas vuelve y saca otros 5 minutos para que escuches qué está sintiendo tu mente, tu cuerpo, qué te dicen tus emociones y qué es ese mensaje que muchas veces no queremos escuchar. Entonces, en ese taller, permítanme aquí un segundito, yo organizo algo.
en este taller vamos a comenzar a descifrar ese lenguaje interno, porque entre lo que las emociones nos quieren decir a nosotros y a través de nuestro cuerpo, pues hay un lenguaje, y hay un lenguaje que muchas veces nosotros no interpretamos. Entonces tenemos que entender cuál es ese lenguaje, por entender cuando se presenta una emoción, bajo qué contexto, bajo qué circunstancias se está presentando y qué es lo que me quiere decir y qué necesitamos ante esa emoción. Entonces vamos a aprender a escuchar nuestra brújula, a tomar decisiones que están más alineadas con lo que nosotros somos, con lo que nosotros queremos, con lo que a nosotros realmente nos importa y sobre todo contribuyéndonos a eso que tanto queremos desde socialmente, es en quién te quieres convertir, qué hay que soltar y qué hay que hacer para ser más felices o sufrir menos, como lo hemos hablado muchas veces. Bueno, entonces listos para empezar nuestro mapa emocional, porque cada uno tiene un mapa emocional diferente y eso también es necesario que lo tengamos claro. Entonces, el mapa básico de las emociones son, digamos, vamos a hablar aquí de las 4 o 5 emociones que son principales, pero sobre ellas se derivan otras. Y por eso podríamos hablar como en el mundo del color. Tuve una profesora muy hermosa que se llamaba Marta Castaño. En estética ya nos enseñaba a nosotros sobre los colores, era la profesora de estética, y había un libro que se llamaba Los colores y algo más, de Polo Aguirre. Y allí nos empezaron a enseñar a nosotros en el colegio cómo a partir de los colores básicos podríamos sacar unos colores secundarios. Lo mismo sucede con las emociones. Vamos a tener unas emociones que son las básicas, pero a partir de allí se van desplegando otro tipo de emociones y es importante que nosotros lo tengamos claro. Y cada una de las emociones cumple una función vital para nuestra supervivencia y bienestar. Recuerden siempre que el cerebro, que la mente humana tiene tres tareas fundamentales. La primera es sobrevivir, ¿cierto? Por eso hablamos de supervivencia. La segunda, adaptarse al cambio, al contexto donde está, adaptarse, tener esa capacidad de cambio y adaptación. Y tercera, crecer. ¿Cómo somos mejores? ¿Sí? Y yo diría que entre la primera, que es sobrevivir, y las otras dos, pues encaja muy bien lo que es el bienestar. Entonces vamos a explorar un poco esas emociones básicas. Y quería empezar por esta, por la alegría. Pues a mí me encanta esta emoción, la verdad, la alegría. Pero la alegría no solo porque sí, porque la alegría tiene una función. ¿Cuál es su función? Pues esa es nuestra brújula hacia lo que nos nutre. La alegría es la parte que nos indica hacia lo que nos alimenta, a lo que nos suma de alguna manera, ¿sí? Y nos indica qué personas o situaciones o actividades nos hacen sentir plenos, alineados con nuestro ser. Porque hay personas que encajan con lo que nosotros somos como personas, que alinean perfecto. Hay actividades, hay situaciones, hay cosas, pero hay otras que no. Y en este camino de la vida que es tan largo, pero que la es tan corto, nosotros tenemos que aprender a soltar, soltar. Porque cuando hay personas, hay situaciones o hay actividades que no me agregan valor, permítanme un momento por acá, yo les agradezco mantener los micrófonos. Yo sé que eso a veces se activa sin uno darse cuenta, pero es para la concentración mía y de los demás. Entonces, la alegría es todo lo que nos suma y nosotros tenemos que aprender a entender que lo que no nos suma, lo que no nos agrega valor, lo que no es importante para mí, pues realmente hay que tomar la decisión de soltarse. Y decidir es cortar. ¿Cuál es el mensaje clave aquí? Cuando hablamos de la emoción de la alegría, es decir, esto es valioso para mí. Y cuando uno tiene algo que sea valioso para mí, pues de eso hay que tener más de lo que me suma, menos de lo que me resta. Lo que me suma hay que multiplicarlo, hay que cuidarlo, hay que fortalecerlo, ¿cierto? Entonces quiero más de esto en mi vida, lo que me hace feliz, lo que me ayuda a tener alegría, lo que me ayuda a estar presente aquí en el ahora, pues eso es lo que yo más necesito para mí. Y hay que empezar a identificar qué es bueno para mí, qué no es bueno, y hay que concentrarse en eso. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando sientes alegría al bailar, tu mente te dice, el movimiento y la música son fuentes de energía para ti. Ese mensaje manda al cerebro, porque el cerebro se conecta con la emoción, ¿cierto? Se conecta directamente con la emoción. Entonces, cuando uno juega fútbol, pues en el caso mío, cuando corro, en el caso mío, cuando estudio, cuando estoy con ustedes acá, yo siento alegría y mi mente me dice, qué bacán, más de esto, hagamos más de esto, porque esto te nutre, te hace mejor. Eso es el mensaje que nos deja la emoción de la alegría y es muy importante que nosotros aprendamos a identificar qué nos causa alegría. Vamos a la segunda, que es realmente también muy importante, la tristeza. ¿Cuál es la función de la tristeza? Pues es una señal de pérdida o necesidad no atendida, una necesidad que no atendimos, una situación que dejamos por solucionar, un miedo que no gestionamos, ¿sí? Porque recuerden que lo que uno reprocha,
Lo que uno reprime, lo que uno no afrenta, pues se aferra más. Un miedo, mientras que no lo gestionemos y no trabajamos en él, pues él va a estar más presente en nosotros. Entonces la función de la tristeza es tener una señal de pérdida, necesidad no atendida. ¿Y a qué nos ayuda? Pues a procesar duelos, a soltar lo que ya no está y pedir apoyo. Por eso es muy importante. Recuerden que las emociones son señales y señales. Entonces, si tenemos tristeza, es porque algo hay que soltar, porque hay que hacer un duelo, porque necesitamos apoyo, porque necesitamos. ¿Cuál es el mensaje clave aquí? Algo o alguien era importante para mí, ¿cierto? Algo o alguien era importante para mí. Necesito tiempo o consuelo porque esa persona, ese algo, esa circunstancia, esa actividad dejó de estar y ya no va a estar. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje que nos da la emoción de la tristeza. Entonces, llevamos dos emociones básicas, alegría y tristeza. ¿Y cuál es el ejemplo que traemos para la tristeza? Pues tras la pérdida, te invito a reflexionar. ¿Y cuál es la reflexión aquí? Esta persona significaba mucho para mí. ¿Cómo puedo honrar ese vínculo? ¿Sí? Recuerden que esta presentación queda allí. Que bueno, ahorita quienes les voy a colocar el enlace o más bien, bueno, ¿cómo hacemos? Para las personas que no hacen parte todavía del grupo de WhatsApp o que yo no tenga su correo, me escriben más bien. Quien no le haya llegado nunca nuestros mensajes por correo o a través de WhatsApp, por favor en el chat enseguida me copia su correo y su número celular, que yo tomo atenta nota, lo agrego y le hago llegar la información, porque este material es muy importante que lo estemos revisando. Estamos hablando del proyecto más bonito, de la persona más importante que eres tú, ¿sí? Y de las emociones que no nos enseñaban en el colegio. Recuerden que siempre les pregunto cómo les fue en emociones 1 o en emociones 2 en la universidad o en el colegio. Eso nunca lo dieron. Tercera emoción, el miedo. El miedo. ¿Cuál es la función? Pues en nuestro sistema es de alarma. El miedo es una alarma, nos protege de las amenazas reales o imaginarias, porque para la mente es lo mismo una situación real o imaginaria. Es lo mismo para la mente pensar que viene un cocodrilo y nos va a morder y nos va a comer a realmente verlo. Y eso tiene un juego muy bravo porque eso genera niveles de estrés, ¿sí? Genera que el sistema nervioso se ponga en modo alarma y que el sistema nervioso desestabilice los otros sistemas por mandarle la energía a los músculos, a la sangre, para que nosotros, a partir desde la sangre y del oxígeno, a los músculos, para que estemos en alerta, en capacidad de huir. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave que nos manda el miedo? Peligro, 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 peligro. Prepárate porque hay que correr, hay que solucionar o pide ayuda. Ese es el miedo. Pero es una alarma, por eso hay que atenderla. Por eso no hay que dejarla por allá atrás, hay que atenderla. Porque una cosa es la alarma, la advertencia y otra cosa es la problemática. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos para hoy? Si sientes miedo antes de hablar en público, que eso nos pasa a todos en algún momento, tu cuerpo te avisa. ¿Qué te dice el cuerpo? Necesito prepararme o recordar que estoy a salvo. Necesito prepararme o recordar que estoy bien. Necesito confiar en mí. Bien, llevamos tres emociones básicas: la alegría, la tristeza y el miedo. Y esta cuarta, la ira, emoción básica, es una emoción que tenemos que identificar muy bien y que tenemos que aprender a gestionar y a controlar. ¿Cuál es la función de la ira? Pues es una defensora de nuestros límites, ¿sí? Ella nos ayuda a defender, a marcar nuestro territorio, a defender esos límites. Surge cuando percibimos que hay injusticia. La ira está relacionada con la injusticia, que nos sentimos vulnerables o estamos frustrados en algún momento ante una situación, ante una persona. ¿Cuál es el mensaje clave que nos da esta emoción? Algo no está bien. Cuando sentimos eso, porque algo no está bien, necesito cambiar esto o comunicar mis necesidades. ¿Cuál es el problema? Que hay que tomar la calma y la tranquilidad para poder controlar esta emoción y poder tener ese control. Ejemplo, la ira ante una mentira te grita, ¿cierto? La ira ante una mentira te grita. Mi confianza fue traicionada. Eso, esto nos ha pasado a todos. Mi confianza fue traicionada, debo poner límites. Este es un ejemplo en el caso de la ira. Entonces ahora quiero pedirles, para que esto lo hagamos un poquito interactivo, voy a acelerar porque ya llevamos 20 minutos, que en el chat, o si alguien quiere pedir la palabra, me diga, respondamos esto, a partir de esas cuatro emociones básicas que aunque muchas veces nosotros sabemos que existen, no hemos sido tan conscientes de qué significan estas cuatro emociones básicas para nosotros o cómo respondemos nosotros ante esta situación. Entonces, ¿cuál crees que es la más difícil de escuchar para ti y por qué?
Tenemos ya claro 4 emociones básicas que, no sé, que seguramente las hemos vivido, pero no las conocíamos como emociones básicas. De esas 4 emociones, una persona que nos cuente cuál cree que es la más difícil de escuchar, o vayan escribiendo en el chat, que a través del chat también podemos tener una interacción. ¿Alguien quiere compartir? Bueno, alguien encendió el micrófono, va a participar. ¿Quién está por ahí? Bien. Es muy Buenas importante. tardes. Aló, ¿quién pidió la palabra? Aló, buenas Hola, tardes, soy María Victoria. hola María Victoria, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, de estas 4 emociones, ¿cuál crees la más difícil de escuchar? Para mí, la más difícil de escuchar es la de los miedos. Miedos. Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué crees? porque, porque no sé cómo controlar los miedos y las inseguridades. Ok, ok. Pues mire, lo que estamos haciendo aquí, María Victoria, es teniendo conciencia de lo que significan las emociones, porque nosotros poco nos conocemos, nos dedicamos a vernos en los demás. Entonces, con base a lo que me estás diciendo y lo que aquí vaya resultando, nuestro próximo taller para el domingo podría ser un taller sobre la emoción del miedo, por ejemplo, para que aprendamos. Pero ¿qué es lo importante, María Victoria? Y lo vas a seguir viendo a partir de este taller. Y yo te quiero compartir, si me das tu correo, una agenda emocional, porque es muy importante identificar qué me produce miedo, identificar cuando tengo miedo, qué sensaciones tengo en mi cuerpo y también identificar cuando tengo esas sensaciones, cómo respondo ante el miedo. Vamos, esos son los ejercicios importantes que hay que hacer para uno poder aprender a gestionar, porque hoy estamos hablando de la brújula emocional, pero ¿cuál es el objetivo de este taller? Es que aprendamos a identificar nuestras emociones, su impacto en el cuerpo y yo cómo puedo aprender a gestionarlas, a escucharlas. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias. Y también nos escribió Erika en el chat que la alegría, lo mismo Erika, es muy importante hacer ese mapeo de la emoción, de qué me causa, cómo me siento, cómo impacta mi cuerpo y yo cómo actúo y reacciono ante esta acción. Y por eso les traigo como una primera conclusión, por aquí alguien más nos habló, ¿no? María Victoria Zapata, bueno, ya nos colocó el correo. Ok. Entonces, una primera metáfora es, imagina que cada emoción es un instrumento de una orquesta. Concentrémonos en eso. Estamos en una orquesta, viendo una orquesta, mejor una filarmónica, para allá, una que tenga muchos instrumentos movidos. Entonces, imaginemos que cada emoción es un instrumento de esos. Ninguno es malo, ¿cierto? Ninguno es malo. Pero cada uno aporta información única para la sinfonía de tu bienestar. En toda esa filarmónica, cuando suena por allá el violín, cuando suena el violonchelo, cuando suenan otros instrumentos, todos están generando una melodía. O sea que en algún momento la tristeza, la ira, la alegría, el miedo están haciendo parte de la sinfonía de tu vida. Y hay que aprender a escuchar dentro de la sinfonía de tu vida cuál es lo que tú necesitas para el bienestar, ¿sí? No vamos a rechazar la tristeza, ni el miedo, ni la ira. No es posible estar siempre solo en alegría, sino que vamos a buscar la armonía, lo que me quieren decir, cuál es la señal que me da esta emoción en este momento de mi vida para yo saber cómo actúo. Entonces, ¿cuál es el consejo? No juzgues tus emociones, pregúntales, ¿qué viniste a decirme? Miren qué pregunta tan importante, tomen nota de ella. Cuando sientan una emoción, pregúntense en ustedes, ¿qué viniste a decirme? Ira, ¿a qué viniste en este momento a decirme? Alegría, ¿qué me quieres decir? Miedo, ¿qué me quieres decir? Tristeza, ¿qué me quieres decir? Recuerdes en la película, los que la han visto intensamente, se la recomiendo, intensamente 1, intensamente 2, las 2 películas para entender, especialmente ya en la parte final de intensamente 2, cómo todas las emociones eran necesarias para que esa personalidad pueda fluir. Bien, entonces vamos a sintonizar en este momento lo que son las emociones como señal en el cuerpo, ¿sí? Esa es parte importante del taller. Cómo nosotros vamos a ir sintonizando esas emociones con las señales que nos dan en el cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestro hermoso cuerpo, es el mapa donde las emociones escriben su historia. Miren qué bonito. Todas esas emociones que ustedes viven, sienten,
que ustedes las pueden sentir como intangibles, están dentro de un mapa y el mapa de las emociones se escriben dentro de tu cuerpo. Ellos ahí escriben su historia. No son ideas abstractas, o sea, las emociones, aunque no las podamos tocar, eso no son solo ideas abstractas, son experiencias físicas. Recuerden que la emoción impacta físicamente el cuerpo. Somos mente y cuerpo y espíritu. Y la mente tiene el poder sobre el cuerpo. El 85% de nuestras enfermedades son mentales. ¿Por qué? Porque no logramos identificar nuestras emociones, ni qué nos quieren decir, ni cómo las vamos a gestionar. Y no nos enseñaron en la casa. Entonces, son experiencias físicas, no son solo ideas abstractas. Y vamos a aprender a leer. No es fácil. Este es un taller corto. Obviamente vamos a hacer otros presenciales. Muy pronto vamos a hacer uno presencial sobre emociones que se va a llamar las olas del mar. Vamos a hacer ejercicios prácticos sobre la brújula emocional. Pero nosotros tenemos que aprender a leer las emociones, y aprender a leer las emociones nos requiere a nosotros aprender a leer nuestro cuerpo, qué está pasando con nuestro cuerpo. Y el lenguaje del cuerpo es silencioso. Ojo con eso, que muchas personas sufren de una enfermedad silenciosa y resulta que la enfermedad físicamente será silenciosa. Físicamente sí, pero las emociones siempre mandaron la señal y la alarma, la señal y la alarma, la señal y la alarma, pero no las escuchamos, no las conectamos con el cuerpo y entonces se fue generando ese silencio que terminó en una enfermedad. Entonces las emociones no solo se sienten, se viven en el cuerpo. Eso es un gran aprendizaje de hoy. Las emociones no solo se sienten, se viven. Hay que vivirlas en el cuerpo. Carlos pone por acá, la tristeza se camufla, claro que sí, pero por eso hay que saberla desenterrar y no darla camuflar. Marivenia dice, tengo fibromialgia y son de las emociones, muy posiblemente Marivenia, muy posiblemente, y vamos a aprender y vamos a buscar la forma de poderlas gestionar. Entonces las emociones no solo se sienten, se viven en el cuerpo, eso ya queda hoy en nosotros. Alegría, es sonrisa espontánea, ligereza. Vamos a mirar qué es lo que uno normalmente siente, pero usted tiene que aprender a identificar qué hace esa emoción en su propio cuerpo. Entonces la alegría, cuando tenemos alegría, ¿qué tenemos? Sonrisa espontánea, estamos sonriendo, sentimos el pecho ligero, tranquilo, ¿cierto? Sentimos energía en las manos, fuerza, soy capaz de abrazar, soy capaz de bailar, soy capaz de hacer, energía. Eso, miren la lógica que tiene, eso tiene la alegría, miren qué cosas tan bonitas y el cuerpo lo muestra, lo demuestra. ¿Qué hace la tristeza? ¿Cómo la sentimos en el cuerpo? En medio de ese lenguaje silencioso nos dice que tenemos pesadez en los hombros, sentimos los hombros pesados, la garganta cerrada, seca, tenemos los ojos cansados, como si lleváramos un peso invisible, como si estuviéramos aquí en el cuello cargando un costal lleno de piedras. Eso genera la tristeza. Imagínense ustedes el cuerpo sintiendo eso todos los días. Es para estar muy preocupado. Estar todos los días sintiendo tristeza, pues va a generar en el cuerpo. Aquí nos dice Juan Camilo Londoño, hasta el punto, mi hermano, es que es positivo y saludable dejar la emoción, dejar que la emoción fluya o en todo momento se debe gestionar un abrazo. Claro, la emoción hay que dejarla fluir, pero hay que entenderla también, a qué llegó, porque la tristeza depende de por qué llegó, cómo llegó y cómo me está impactando. No siempre la tristeza medida de la misma manera. Entonces hay que dejarlas fluir, pero hay que entenderlas, hay que leerlas, que es lo que estamos buscando acá, entender ese lenguaje silencioso que tiene en el cuerpo cada emoción. Listo, entonces ya vimos la alegría, ya vimos la tristeza, ahora vamos a ver el miedo. ¿Qué nos produce el miedo en el cuerpo? Nudo en el estómago. Recuerden que les estaba mencionando ahorita, ahí tenemos neuronas, que muchas veces no sabíamos eso. Tenemos neuronas, entonces nos generan nudos en el estómago, tensión en el cuello, nos ponen las palmas de las manos sudorosas. Bueno, el cuerpo se prepara para huir o luchar. Recuerden que cuando estamos ahí, estamos en alerta, en alerta, en alerta. Y recuerden esto tan importante. Si el cuerpo siente, si la mente siente que tiene que huir ante un peligro físico, pero si es lo mismo que se siente en el cuerpo ante un miedo mental o imaginario, entonces todo lo que nosotros estamos pensando en esos 1440 minutos que tiene el día, en esos 86.400 segundos estamos sintiendo pensamientos de miedo, entonces el cuerpo está en tensión en todo momento y está haciendo que se desorganicen los otros sistemas. Miren todo el impacto. Es más, nos genera arritmia cardíaca, se nos incrementa la tensión cardíaca también, la tensión en la sangre. Miren todo lo que impacta. Bueno, la ira. Cuando tenemos ira, ¿qué sentimos? Calor en el rostro, nos llenamos, nos pone la cara roja, la mandíbula se aprieta, los puños se tensionan, estamos casi que listos para meter un puño. Casi que listos para meter un puño.
Entonces, miren la importancia de este pedazo, identificar esas señales emocionales de las emociones básicas que impacto tienen en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo que aprender en ese momento cómo las voy a gestionar. ¿Cuál es la metáfora? Imagina que tu cuerpo es un termómetro emocional que va a medir la temperatura, el termómetro, ¿sí? Cuando la temperatura sube, hay tensión, ¿cierto? Cuando la temperatura sube es porque hay tensión. O cuando baja, hay desgano, ¿cierto? Te está dando un reporte de tu estado interno. Ese termómetro emocional nosotros lo podemos sentir en el cuerpo. Y a partir de cómo podemos medirlo, la tensión. Si tenemos la tensión alta o baja, ¿sí? Sabemos lo que significa la tensión alta para el cuerpo humano y todo el impacto físico que eso tiene. Porque nosotros aquí, Charo nos habla. Bueno, un saludo para Charo, que está conectado desde Perú, conectada desde Perú, y habla, malogra el hígado, claro, la ira daña el hígado, el miedo malogra los riñones, así es. Charo, muchas gracias, porque esos impactos, eso es lo que queremos ser conscientes hoy. Aquí no queremos asustar a nadie, no, venga, tengamos conciencia que estas emociones afectan nuestra salud física y pueden generar enfermedades. Acá en Colombia, la mayor causa de muerte es el cáncer y enfermedades asociadas, asociadas pues a este tipo de, digamos, de problemas terminales. Entonces recordemos pues que tenemos cómo medir ahí nosotros las emociones de nuestro cuerpo. Ahora, bueno, por acá alguien también nos habla. Karina, saludes a las mamás sustitutas que están conectadas desde Serfami. Karina, muchas gracias, qué gusto saludarte. Karina fue una alumna del Tecnológico antes de una mujer que trabaja mucho con las comunidades. Y a todas las madres sustitutas de Serfami, bienvenidas. Qué gusto tenerlas por acá. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido. Ya vamos avanzando en el taller, ya llevamos casi 35 minutos. Vamos a concentrarnos, vamos a escanear nuestro cuerpo en ese momento, ¿sí? Vamos a estar tranquilos, calmados, sin bulla, vamos a concentrarnos y a mirarnos hacia adentro. Vamos a cerrar los ojos. Cerremos los ojos y van a preguntarse. Cerremos los ojos, vamos a mirar nuestro cuerpo. Van a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué emoción he sentido hoy con más fuerza? ¿Qué emoción he sentido hoy con más fuerza? El día de hoy. Háganse esa pregunta. ¿Sí? Ejemplo, frustración, calma, nostalgia. Piensen bien y apúntenla allí. Aprenden a identificarse, a observarse. Esa es la primera pregunta. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Dónde siento en mi cuerpo esa emoción? ¿Dónde la siento? Primero, identifiquemos cuál es la emoción que más he sentido hoy con más fuerza. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿dónde la siento en mi cuerpo? ¿Es calor, opresión, vibración, hormigueo? Empecemos a hacer esos ejercicios. Recuerden que yo les voy a compartir la información. El video también lo subo a YouTube y los comparto para que hagamos estos ejercicios en la casa. Porque ese es realmente el entrenamiento mental que me permite conocerme y gestionarme. ¿Listo? Y la tercera, si pudiera describirla con una imagen o un color, ¿cómo sería? Un puño rojo, una nube gris, por ejemplo. Un ejercicio para que lo hagan ahí. Tomen nota, háganlo juiciosamente, conózcanse, obsérvense, porque les tengo una noticia. Si por alguna razón, y esto puede sonar duro, ustedes mueren hoy a causa de una enfermedad física por causa que está originada por un tema emocional, les tengo una noticia, el mundo mañana sigue. Mañana sigue. La persona que se fue, el trabajo que se fue, la situación incómoda, mañana el mundo sigue, ¿verdad? Mañana el sol sale con nosotros y nosotros. Entonces, ¿de quién depende cuidarse, conocerse, autogestionarse? De mí, de mí. Siempre se lo digo con todo cariño, lo digo con todo respeto. Porque es que queremos cargar con los problemas de los demás, pero no estamos nosotros en capacidad de hacerlo. Porque no nos conocemos, no nos observamos. Entonces, ese ejercicio háganlo todos los días. Un escaneo corporal de su cuerpo. Miren a ver si hay alguna emoción, cuál es la que más sienten, identifíquenla, en qué parte del cuerpo la sienten y escríbanla para que ustedes empiecen a identificar. ¿Qué tal ese ejercicio? Carlos. Amés, buenas. Sí, ¿quién tiene la palabra? Bien pueda. Davidson, buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Yo creo que este tema, a ver, primero que todo me presento, soy Guillermo Londoño. Le comento, hermano, de que este tema es muy importante, pero también nosotros aprender a preparar la mente, porque creo que en el pensar y en el sentimiento que nosotros siempre manejamos es
como el eje central, en el cual, pues, digamos que pudiéramos nosotros afrontar todo tipo de emoción, ¿sí me entiende? Hay que aprender a manejar el bien y aprender a manejar el mal, pero yo creo que eso requiere un entrenamiento, ¿sí me entiende? Lo que es los miedos, lo que viene siendo el estrés, lo que viene siendo la rabia, todo eso necesita una educación para uno poder, digamos, que las cosas no se vayan en caos, sino que siempre vamos buscando lo mejor como para ir progresando. Creo yo, porque debido a lo que uno va viviendo como líder y como persona que va moviéndose por varias partes, eso creo que ha sido un entrenamiento que ha servido mucho para poder de pronto tener respuestas positivas. Porque si de pronto nos dejamos llevar del problema que tengamos, sea sentimental, sea de rabia, sea de emocional, mejor dicho, cualquier problema que tengamos nosotros personalmente, siempre debemos de buscar lo mejor para enfrentarlo y afrontarlo y ponerlo a evolución para que las cosas no sean negativas, sino siempre buscando el lado positivo. Pero pues yo no sé, llegué tarde a la reunión, pero más o menos es como un aporte que yo le entrego. Guillermo, muchas gracias, qué gusto saludarte, hace mucho tiempo no te saludaba y bueno, qué bueno que estás acá, eso es, porque es que nos tenemos que entrenar, ¿por qué? Porque es que no podemos evitar que hayan situaciones negativas, ni de tristeza, ni pérdidas, eso va a suceder, pero cuando estamos entrenados emocionalmente, cuando nos conocemos y somos capaces de entender lo que nos está pasando mental y físicamente, seguramente tenemos mejor capacidad de tomar decisiones y actuar. Muchas gracias. Carlos nos dice en el chat, si el miedo llega, la huida o escapar físicamente es fácil, pero la mente queda y tomar la decisión es la clave. Paz, tranquilidad se manifiesta por el entorno afuera y es radiante, llena de luz. Estar en medio de la naturaleza es un ejemplo más claro. Hoy fue ese, muy bacano. Muchas gracias, Carlos. Charo nos dice, hola, te escribo en el privado por si me puedes llamar por WhatsApp. Claro que sí, claro que sí. Vamos a continuar entonces después de este ejercicio, que vamos, se nos está acabando un poco el tiempo, entonces podemos ir pasando. Bien, ya lo de lo que estábamos hablando anteriormente, pues quería ponerlos también a que lo compartieran en el chat sobre físicas, pero yo quisiera es que ustedes lo hagan, porque es fundamental que cada uno lo haga en su casa, con calma, con cariño y apunte, y apunte. No vemos las cosas en la mente, que hay que bajarlas al papel para poderlas gestionar. Bueno, perdón, bueno, aquí, vamos acá. Bueno, y lo tercero es la ciencia detrás de la conexión, de esa conexión que estamos mencionando entre la mente, la emoción y el cuerpo. El intestino tiene neuronas, como yo se los venía diciendo, mire, el intestino tiene neuronas y puse el 90% de la serotonina. La serotonina es la hormona, digamos, del estado de ánimo. Mire, el 90% de la serotonina se produce en el estómago. Mire qué interesante. Por eso el nudo es al estar nerviosos. Y es normal el miedo y digamos que la ansiedad es adaptativa, es un mecanismo que tiene el cerebro para prepararse ante una situación. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que gestionarla, porque si nosotros tenemos el miedo constante o la ansiedad constante, la dejamos en el tiempo, es donde se convierte ya no en una ansiedad adaptativa o un miedo adaptativo, sino que se vuelve patológico. Entonces, miren qué dato tan interesante, la serotonina en un 90%, que es la hormona del estado de ánimo, se produce en el intestino, en el estómago. Entonces nosotros somos lo que pensamos, porque como pensamos sentimos, como sentimos actuamos, pero también somos lo que comemos, ¿sí? Hay que saber alimentar ese segundo cerebro. El corazón late diferente según el sentimiento, según la emoción, lo que nosotros sintamos, ¿cierto? Todo lo que nosotros sentimos va directamente al corazón y hay coherencia desde la parte cardíaca, ¿cierto? O se incrementa o se baja. Se incrementa o cuando tenemos estrés hay arritmia, ¿cierto? Entonces, cuando estamos bien, hay una coherencia cardíaca, una estabilidad. Pero cuando tenemos ese tipo de emociones, este tipo de estrés, pues hay una arritmia. Ya sabemos lo que significa la arritmia. Y aquí les traigo una conclusión importante. Ignorar las señales del cuerpo sería como apagar las alarmas cuando el carro va en movimiento. Nosotros vemos que los carros, aunque yo no conduzco, tienen un sistema de alarmas, no solo los carros. Muchas actividades en la vida tienen alarmas que nos van diciendo que algo está pasando. Entonces, cuando nosotros ignoramos las emociones, que son las señales del cuerpo,
Es como si apagáramos las alarmas del coche. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el carro puede seguir funcionando, así no le hagamos caso a la alarma, pero que hay un riesgo de que el carro se dañe el motor, bueno, hay un riesgo, eso está pasando con nosotros. Claro, evitamos hacerle caso a las señales que son las emociones, seguimos por la vida sin hacerle caso, pero vamos en riesgo. Y por eso entramos en depresión, por eso entramos en ansiedad, por eso entramos, mejor dicho, en una cantidad de situaciones que nos ponen a nosotros a estar vulnerables, vulnerables. Bien, entonces ahora en esta parte final vamos a empezar a traducir lo que son estas señales, ¿cierto? Señales corporales, y vamos a hacernos unas preguntas, más preguntas. La invitación es a que te autogestiones. ¿Qué haría mi emoción si pudiera hablar? Cuando yo tengo una emoción, si esa emoción pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Cierto? ¿Qué haría? ¿Qué me diría mi esa emoción? Hace unos años noté que siempre me dolía la espalda. Esto es un testimonio. Hace muchos años noté que siempre me dolía la espalda los martes. Hasta que entendí que era ira. Y era una ira acumulada por reuniones tóxicas que hay en el trabajo. Mi cuerpo me lo decía antes que yo. Este es un testimonio de una persona que tenía los comités de su trabajo los días lunes y él los martes siempre sentía dolor de espalda y sentía unas cosas, pero él no las había identificado. Por eso lo que les he mencionado a lo largo del taller. Entendamos la señal como emoción, el impacto que tiene en mi cuerpo y qué me quiere decir, ¿sí? Entonces, podemos hacer al revés, un ejercicio inverso. Revisemos qué partes del cuerpo me duelen normalmente que no he podido saber por qué y identifiquemos y podemos investigar qué emociones se impactan más esas regiones del cuerpo. ¿Me hago entender? Ese también es un ejercicio importante. Y entonces tenemos esta primera pregunta para la brújula, para nuestra brújula. ¿Qué te está diciendo esta emoción? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan una emoción, la primera pregunta es, ¿qué está diciendo esta emoción? Las emociones son indicadores de necesidades no satisfechas. Las emociones son indicadores de necesidades no satisfechas, conscientes o inconscientes, porque eso es como la ley. Aquellos que saben algo del derecho. Si yo no sé una norma, a mí no me exhiben, pues se me fue esa palabra en ese momento, pero me la aplican. Entonces, si yo digo, no, es que yo no me sabía esa norma, pero resulta que yo la hice. Culpa. Sí, la culpa. No me, ¿sí? Boito, no me eximen. Eximen es la palabra, me enredé para decirla. Muchas gracias, Luis. Si yo estoy jugando parqués y no me como al otro bichito, porque no quise, entonces resulta que eso dicen que me soplan, así dicen en el argot del parqués. Pues si usted no sabe la norma, igual se la aplican, es lo que quiero decir. Eso. Entonces, ¿qué me está pidiendo esa sensación, esa emoción? ¿Qué me está pidiendo? Escúchense, apréndanse a conocer, dedíquense en tiempo. Lo que están haciendo hoy es maravilloso. Hoy es domingo, 4 o 5 de la tarde, pueden estar durmiendo, pero estamos aquí aprendiendo a conocernos, ¿cierto? ¿Qué me está pidiendo esa sensación? ¿Qué valor o límite me está tocando a mí? Sí, recuerden que hay ante un indicador, ante una emoción, hay un indicador de una necesidad que sí vamos a ver algo sobre ella. Metáfora. Imagina que tu emoción es un mensajero que toca la puerta. Cuando la emoción llega, te está tocando la puerta. En lugar de ignorarlo o de echarlo, pregúntale, ¿qué traes para mí hoy? ¡Hey, alegría! ¿Qué traes para mí hoy? Tristeza, ¿qué traes para mí hoy? Ira, ¿qué traes para mí hoy? Miedo, ¿qué traes para mí? Háganse esa pregunta, pero no lo dejen pasar. No dejen pasar que es que nosotros nos debamos envolver en el día a día. O si no lo podemos hacer en el momento, terminamos de hacer lo que estamos haciendo y vamos y hacemos el análisis. ¿Sí? ¿Qué me trajo esa emoción el día de hoy? ¿Sí? Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí un ejemplo cualquiera, y es que el jefe revisa un informe que usted hizo para él, usted lo hizo con mucha dedicación, y el jefe le dice, hay errores muy graves, esto es inaceptable. Esa es una situación que puede suceder en el trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que identificar? La emoción, ¿qué sentirías en ese momento? Ira, vergüenza, miedo, tristeza. Traduce ese mensaje. Si esa emoción pudiera hablar, ¿qué te diría? La ira podría decir, estos son ejemplos, podría decir, necesito que se reconozca mi esfuerzo, porque es que es muy injusto que yo hice un muy buen trabajo y mi jefe me está diciendo que esto no está bien hecho. Entonces hay que aprender a identificarlo. Miedo, temo no ser suficiente para ese trabajo, yo no soy capaz. Ok, esta llega mucho, este mensaje llega mucho y no lo creemos, lo vemos realidad. Yo no soy capaz, yo no puedo, ¿sí? Yo soy menos, yo soy insuficiente, no tengo la capacidad para hacer algo. Ojo con eso. O la tristeza, que también nos podría decir, me duele sentir que me defraudo, sentir,
Me duele sentir que defraudo, que yo no soy capaz de llenar las expectativas del jefe. Y ante eso, pues hay una necesidad oculta. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que hay oculta detrás de esa emoción? ¿Qué necesitarías para calmarte en ese momento, sí? Cuando llega la emoción, ¿yo qué necesitaría para calmarme o para resolver? ¿Ya? Claridad, apoyo, validación, dependiendo, pues son ejemplos que los dejo ahí para que ustedes lo analicen, pero dependiendo del tipo de emoción, ¿sí? Entonces, les iba a colocar otra actividad, pero ya llevamos 45 minutos, tengo que ir cerrando, pero les dejo esta otra pregunta. ¿Alguien sintió que su necesidad era atender los errores o quizás recibir una retroalimentación, ¿sí? Ante el ejemplo que estábamos viendo, ¿cierto? Y hay otras situaciones, y posibles mensajes emocionales, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Ahorita era el del jefe, pero miren este. Un amigo cancela los planes que habíamos hecho, que nos habían hecho a última hora. Entonces, ¿qué emoción me llega a mí? Decepción. ¿Por qué? Necesito sentirme importante para los demás. Siento que no soy tan importante para esta persona que prefirió cancelar el plan. O cuando te elogian en público, ¿llega qué emoción? La alegría. Entonces, valoro el reconocimiento auténtico, ¿cierto? Estos son ejemplos de uno poder identificar el mensaje emocional. Vuelvo y lo reitero. Un amigo cancela los planes de última hora. ¿Qué emoción me llega? Decepción. ¿Por qué? Necesito sentirme importante. La alegría cuando soy elogiado en público reconocido. Valoro el reconocimiento, pero cuando es auténtico. Entonces, cuando nombramos la necesidad detrás de la emoción, dejamos de ser víctimas de ella y empezamos a ser aliados de nuestro bienestar. Lo que está en verde son los mensajes directos. Cuando nosotros nombramos la necesidad que hay detrás de la emoción, cuando yo aprendo a identificar qué es lo que necesito detrás de esa emoción, dejo de ser víctima de esa emoción y empiezo a ser aliado de mi bienestar porque ya empiezo a entender la emoción que me quiso decir y yo cómo puedo actuar frente a ella. Ese es aprendizaje de valor. Ese es muy importante, muy, muy importante. Y aquí les voy a dejar una tablita de ejemplo. Es una tablita pues visual, aunque habría pues podría ser la más grande, pero esto nos sirve mucho. Por ejemplo, ante una emoción como la frustración, para ser como digamos más claro entre lo que veníamos diciendo, ¿qué necesidad hay detrás de una emoción como la frustración? Pues que yo necesito claridad o control. Cuando tengo una emoción como la ansiedad, ¿qué hay detrás? ¿Qué necesidad hay detrás de esa ansiedad? Seguridad, preparación, por ejemplo. Ante una emoción como la soledad, ¿qué necesidad puede haber detrás de ella? Conexión y pertenencia, sentir que yo pertenezco. Esta tablita nos puede ayudar un poquito a aterrizar todo lo que hemos venido hablando hoy. Hay una emoción, pero detrás de ella hay una necesidad. Tengo que identificar qué es la necesidad que yo tengo que me genera esa emoción. Y ahora que tenemos ya todas estas pistas, pues voy a darles unos tips que podemos usar, pues cómo hacer en el día a día para nosotros practicar todo eso que estamos hablando acá, este entrenamiento. Entonces, normaliza respuestas diversas. No hay emociones correctas, ojo con esto, no hay emociones correctas o incorrectas. Así empezamos el taller. Lo importante es explorar con curiosidad. Investíguese, conózcase, reconózcase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que esta brújula que vimos el día de hoy no sea útil en el día a día? Mini pausas de conciencia, ¿sí? En el día a día. Todo ese día a día, como les mencionaba yo ahorita, unas pequeñas pausas para que dentro de esa rutina que usted tiene todos los días, voy a hacer esta parte del trabajo. Cuando termine este trabajo, estas llamadas, esto que estoy haciendo, voy a ir en 30 segundos y voy a preguntarme, ¿qué emoción está presente en este momento? ¿Sí? Para que hagas tu mapa de emociones del día a día. A ver cuáles emociones vas teniendo en el día a día, cuáles emociones son más recurrentes, cuáles salen en la mañana, cuáles salen en la tarde, cuáles en la noche. Puedo empezar a identificar esa parte emocional y el impacto que va teniendo en mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, pequeñas cosas. Ayrton, discúlpenme. Sí, señor. Digamos que nosotros en este tema, como seres humanos, debemos de tener mucha paciencia para poder como ir organizando cada espacio de esos los cuales nos afecta. Y también como seres humanos somos personas las cuales cuando tenemos algo positivo, lo aflojamos ahí mismo, no le damos el valor que es, pero cuando hay algo negativo, eso lo amarramos hasta que nos destruye y ahí es donde tenemos nosotros que aprender también a ir soltando y a ir como clasificando esos espacios para que no nos perjudique. Pues de pronto veo yo ese punto así. Guillermo, así es.
Somos muy duros, somos muy fuertes para castigarnos, para culparnos, para quedarnos ahí dándonos garrote y somos muy débiles para amarnos y reconocer lo bueno. Con lo malo nos quedamos mucho tiempo, lo cargamos, lo llevamos, nos desgastamos, con lo bueno no, lo bueno lo soltamos. Gracias, Memo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la brújula nos funcione en el día, la brújula emocional? Pues hagamos pequeños espacios de 30 segundos, de un minuto durante el día para ir identificando esas emociones, alegría, tensión, calma, inquietud. Y esta es muy bacana. Usemos recordatorios amables. Pongamos la alarma en el celular cada 2 o 3 horas para que hagamos como ese chequeo, ese brújula check, es como ese chequeo. Y responder esta pregunta. Hagámonos esta pregunta cada 2 o 3 horas. ¿Cómo me siento y dónde lo siento? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Cierto? ¿Qué estoy sintiendo y dónde lo siento? Háganse esa pregunta 4 o 5 veces al día. Mapéense, reconózcanse, obsérvense bien. Esa es una forma muy bacana de empezar el entrenamiento. Porque cuando empieza uno a ver la recurrencia de ciertas emociones, dice, bueno, no, ojo, que en esta es que tengo que trabajar más, o esta tengo que fortalecer más. También les voy a poner otro ejemplo. Después de una reunión que sea estresante, pues notas opresión en el pecho, o cuando sales con una discusión familiar, o no te va bien en un examen en la universidad. Pues en lugar de ignorarlo, respira hondo. Recuerde que la conexión con la vida y el control de la mente y el cerebro está en la respiración. Y vamos a decir lo siguiente. Esto es mi cuerpo señalando que algo no está alineado. Cuando estemos sintiendo todo eso, con calma, nos vamos a sentar como lo hizo Valeria en el tronco cuando perdió la brújula y va con calma a escuchar. Este es mi cuerpo. Esa señal está tocando una parte de mi cuerpo, mi hígado, mi páncreas, como mencionó ahorita Chet. Algo no está alineado, algo no está bien y tengo que aprender qué es para poderlo cortar, para que eso físicamente no me impacte. Entonces, ¿cuál es la acción clave aquí? No necesitas resolver en ese momento lo que está pasando, pero sí hay que reconocerlo. Apúntalo. Entonces vas a decirle a la emoción, hola emoción, te escucho. Hola emoción, hoy te estoy escuchando. Vas a reconocer qué se vive allí. Y ya ahora sí, rápido para terminar, porque sé que habíamos hablado de un tiempo límite, es que les voy a poner otro ejemplo, la irritación al ver tu correo. Uno llega y dice, este correo está lleno, mi WhatsApp está lleno, tengo mucho que hacer hoy, ¿sí? Entonces, mi ira está defendiendo mi tiempo, está defendiendo mi tiempo. Quizá necesito poner límites a las demandas externas. Cuando el correo está muy lleno, cuando el WhatsApp está muy lleno, cuando las tareas están muy llenas, hay que aprender a poner límites a esas demandas externas, porque estás sobrepasando tus capacidades y todos tenemos límites y capacidades. ¿Qué hay que hacer allí? Pues usted mismo cree un mantra. Detrás de esta emoción hay una necesidad. Eso es un gran aprendizaje. Detrás de una emoción hay una necesidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y anoten, y anoten, y anoten. Bien, estos pasos, esto que vimos hoy, todo lo que hablamos de emociones, pues eso no busca eliminar las emociones incómodas, no, al contrario, es contribuir a esa relación que hay con la emoción, entenderla. Todo esto que hemos hablado hoy, pues al principio puede sonar complejo, pero si ustedes quieren entrar en ustedes que lo deben de hacer, de ustedes dependen vivir bien o no, vivir más o no, la calidad de su vida. Entonces, saquen tiempo para ustedes, cojan esta presentación, analicen y respondan todas las preguntas, porque esto, la verdad, necesita práctica. Estamos hablando de un entrenamiento. Cuando hablamos de un entrenamiento, es ensayo y error, es ensayo y error, es tratar de aprender a meditar, es tratar de conectar mi mente con mi cuerpo, e identificar las emociones. Entonces, hagan. Solo con hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, es que van a aprender a identificar qué emociones sienten, qué impacto tienen en su cuerpo, cómo las vamos a gestionar y cómo yo voy a encontrar la calidad de vida que quiero para mí, cómo voy a ser más feliz, cómo voy a sufrir menos. Y la metáfora final, gestionar emociones es como aprender un idioma. Todo esto que vimos hoy, que les estoy hablando, es como aprender un idioma. Comienzas con palabras sueltas, uno no aprende el idioma de una vez. Sensaciones, ¿cierto? Palabras sueltas, que en este caso son sensaciones. Vamos a aprender a reconocer las sensaciones. Luego vamos a entender las frases largas, o sea que ahí vamos a entender los mensajes, hasta tener conversaciones profundas, y eso querría decir que tendremos acciones alineadas de nuestra mente y nuestro cuerpo a través de las emociones. Bueno, ya le queda a ustedes hacer la tarea. ¿Qué es el próximo paso que les recomiendo? Que cada vez que hagan este ejercicio diario, ese pequeño insight, esa pequeña introspección, ese pequeño reconocimiento, pues celebren, ¿sí? Sientan con alegría. Ve, hoy descubrí que mi tristeza pedía soltar
estas expectativas. A lo mejor te estás exigiendo mucho, a lo mejor estás queriendo quedar bien con todo el mundo, a lo mejor estás queriendo solucionar los problemas que no son tuyos, estás tomando el control de cosas que no son tuyas. Toma el control sobre lo que tienes control. Hazte cargo sobre lo que tienes control. Toma ese control de lo que es bueno para ti, de lo que es tener control. Lo que no, déjalo allá, porque no vas a tener, si no tienes salud, si no tienes vida, si mueres, no vas a tener no vas a resolver eso nunca. Entonces hay que explorar herramientas como esta. ¿Qué les recomiendo? Un diario emocional. Bueno, las charlas presenciales hemos entregado nuestro diario emocional, también tenemos nuestro diario emocional a la orden para venderlo, pero también les puedo compartir un diario emocional digital para que ustedes lo hagan ejercicios de respiración, ¿sí? Hagan conversaciones, hablen esto con la familia. Recuerden que la brújula no evita tormentas, pero te ayuda a navegarlas sin perder tu norte. Recuerden que la brújula no evita tormentas, pero te ayuda a navegarlas sin problemas. Quiero terminar ya dándole las gracias y repitiendo el mantra con lo que empezamos. ¿Cuál era el objetivo? Mis emociones no son un ruido, son señales. Ojo, no son un ruido, son señales. Tengo que escucharlas, las escucho. Sí, yo tengo unas orejitas grandes, pero hay que abrirlas más. ¿Sí? Las escucho, las honro y aprendo el lenguaje, aprendo a identificar el lenguaje de esa emoción en mi cuerpo. Eso es lo que queríamos traer para hoy. Estos últimos minutos, la palabra para quien quiera compartir algo. Bueno, saludos a Carlos. Carlos está por allá en Suiza. Carlos es una persona autista, tiene un libro maravilloso, pero hoy no es el tema, pero luego lo hablaremos también. Por aquí hay personas pues muy importantes y muy valiosas para todo lo que hacemos, y lo importante es que cada uno aprenda el valor que tiene para sí mismo. Así, ahí Carlos nos está mostrando su libro a la distancia, que se llama Viaje al interior de un autista, creo que así se llama el libro, ¿cierto? Yo ya lo tengo. Bien, Yo, algo que agregar. Bueno, y va la agenda emocional. Carlos tiene la agenda emocional de Socialmente. ¿Verdad? Esa es la agenda que nosotros tenemos. Y bueno, estoy muy atento. Si hay alguna pregunta, si hay algo que quieran compartir, ¿sí? O si no, pues vamos Byington, ¿tú nos compartes la agenda emocional o físicamente la podemos tener? ¿Cómo es el tema ahí? Físicamente cuesta 35.000 pesos, mi hermano, porque eso, la verdad, nos toca mandarla a producir, y ahí tenemos pues un lotecito que estamos entregando. Y virtual, pues puedo entregarles también parte de lo que es la agenda emocional, y ya con ella pues se pueden hacer los ejercicios. ¿Y cómo sería la entrega ahí para la física, Byington? Háblame por el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo, porque es que ahí el objetivo no es tener utilidad, sino que es porque la gente las tenga. Y con lo poco Claro, que... claro. Señor. Sí, no, dale, que yo te escribo por el interno porque me interesa pues la física también, igual la virtual pues también que nos envía, listo. Claro, miren, porque es que lo que nosotros estamos haciendo hoy acá y compartiendo con ustedes necesita de entrenamiento, como un futbolista que tiene que ir todos los días a entrenar, como un tenista, como cualquier deporte o actividad. Si aprende, si la entreno, si no, no. Y seguro que no es fácil, pero la práctica es la que lleva a alcanzar los objetivos. Bueno, recuerden que lo he dicho con mucho cariño. Ya dentro de 8 días tengo una invitación para una familia que me invitó. Recuerden que les he dicho que estoy totalmente atento y dispuesto a dar estas charlas en familias, ¿sí? Vamos a las casas. Ya les dije que es muy fácil conmigo porque como de todo. Mentiras, pero un domingo, un sábado, nos reunimos con los miembros de la familia, con los vecinos, interactuamos, conversamos, porque queremos el bienestar de la salud mental y física de las personas, y queremos generar inteligencias colectivas, inteligencias sociales, que nos permitan a nosotros proteger nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Una muerte es una tragedia. Y, y seguramente puede sonar duro, pero muchas vidas se pierden por no gestionar sus emociones, se pierden más pronto de lo que es, o las personas viven no con la calidad que se debe vivir. Bueno, a todos un fuerte abrazo, a Cristian Estrada, a Cristian Barragán, Diego, a Erika, Felipe, a Isabel, Iván Darío, Juan Pablo Torres, a Liliana Arevalo, a Luz, María Victoria, Mercedes, Natalia Rincón, Robinson, Rocío, el Carmen, Wilson, y a Charo, a Wilson, a Luz, y todos aquellos que estuvieron entrando y saliendo. Bueno, se hace con mucho cariño. Pero ¿quién me escribió por acá? ¿Alguien más escribió? Voy a apuntar aquí. Carlos, aquí tengo un dato. Carlos, 3 veces la C.
166@outlook. Bien, Dios los bendiga, una feliz tarde. Voy a compartir entonces el video ahorita, lo subo al grupo, a la comunidad de Socialmente, y estaré enviando el correo mañana con la ayuda de Dios con toda la información. Un fuerte abrazo. Byton, la buena, bendiciones, papá. Un abrazo grande. Con amor, con cariño. Que estén muy bien, Dios los bendiga. Un abrazo, hijo. Un Muchas abrazo. gracias. Chao, chao. Amén. Chao.